Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Gracias a los alumnos que se están conectando en tiempo y forma el día de hoy, 26 de junio del 2023. Vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro curso de contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Vamos a iniciar con este curso, con este capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es el número 7, y donde vamos a ver el tema del balance comparativo. Antes de iniciar, nada más sí voy a permitirme hacer dos comentarios así muy rápidos. La mayoría de, como ustedes saben, hasta antes del examen parcial por ahí estaba pendiente de que se le evaluaran sus tareas. Eh, Posteriormente, como y se lo dije en la anterior clase o en las anteriores clases, esa es una plataforma nueva. Todavía el tetramestre pasado estuvimos con la plataforma con la que estuvimos trabajando los últimos 3 años, 4 años, perdón. Y a partir de este tetramestre cambió. Por ahí yo les mencionaba que cuando había la necesidad o de acuerdo al programa teníamos que integrar o subir una tarea en formato Moodle, porque nosotros tampoco lo sabíamos, nos estaba marcando un error para poder nosotros abrir el archivo que ustedes incorporaban. Si dichos archivos dentro de su descripción traían por ahí algún acento, una coma, un número, un carácter especial, inclusive la letra ñ también te la marca como un error. Entonces, si ustedes revisan ya lo que viene siendo el grueso de sus tareas, prácticamente todas las tareas que han sido dos, hasta antes de este examen eran dos en formato Moodle y dos en formato SCORM. Todas las tareas que estaban en formato Moodle, que son dos, muchos de ustedes ya las tienen evaluadas, pero muchos de ustedes no. Voy a mencionar muy rápidamente, como quieran, un ratito más les voy a mandar un correo a aquellos alumnos que me faltan por evaluar para que por favor me manden su tarea por esta ocasión a través del correo electrónico israel.quintero@ucnl.edu.mx. Su tarea, mándenmela por correo para poder hacer la evaluación correspondiente. Y obviamente reiterarles que a partir de la siguiente clase donde se exista la necesidad de incorporar una tarea, se cumple este requisito, que no se tenga un carácter especial o la letra ñ le pongan n para poder nosotros ver el archivo que incorporaron y poderlos evaluar. Muy rápidamente de la aula contabilidad 1C, que es licenciado en administración con acentuación en mercadotecnia. Me faltan de evaluar del capítulo que habla de capital activo y pasivo los siguientes alumnos: Rocío Alelí Vitales Rodríguez, Elena Saraí Valladares López, Selene Berenice López Castro, Perla Gisela Hernández Torres, Celes Joana Zúñiga Ábalos, Alondra Elizabeth Estrada Alcalá y Yajaira Lisbeth Estrada Briceño. Esos alumnos que acabo de mencionar, reitero, si no, como quiera, yo les voy a mandar un mensaje. Por favor, mándenme su tarea del capítulo que habla de capital activo y pasivo a través del correo electrónico. Asimismo, de contabilidad 1 del aula 1, que habla que con especialidad en licenciatura en informática administrativa, de este mismo capítulo me faltan los alumnos Adolfo Sánchez Muñoz, Yair Antonio Vázquez Peña, Wilfran de León Morales, Sergio Alberto González Herrera y Yair Arturo Sánchez Delgadillo. Esos 5 alumnos también mándenme por correo su tarea. Y ya por último, del tema del balance general, ya solo me falta un alumno y es de contabilidad 1 de la especialidad en mercadotecnia, que es Mayra Nayeli Zúñiga Sánchez. Ok, para que por favor del capítulo que habla del balance general me mande su tarea. Todos los demás ya están evaluados de acuerdo a la información que incorporaron. Les reitero, mañana les mando eh, un correo a estos alumnos que no han podido ser evaluados para que por favor le den seguimiento y no se vayan a quedar sin esa calificación, ¿ok? Vamos a mitad de curso, no hay problema, yo se lo recibo, pero sí es importante que me lo manden, ¿ok? El otro tema, así muy rapidito, por ahí nos dieron autorización, nos dieron instrucción. Como ustedes saben, técnicamente hasta el día de hoy era la fecha límite para presentar el examen parcial, que vimos en la primera parte del curso, o más bien dicho, con los temas que vimos en la primera parte del curso. Sin embargo, la universidad nos pidió
que aumentáramos una semana más o abriéramos una semana más dicho examen para aquellos alumnos que estuvieron de manera muy puntual solicitando esta ampliación de tiempo. Se les informa que aquellos alumnos que no pudieron presentar dentro de la semana pasada y hasta el día de hoy el examen parcial, el examen va a estar abierto hasta el próximo lunes 3 de julio para que por favor lo presenten, ¿ok? Y ya por último, esta semana tenemos dos actividades para que por favor ahí me apoyen. Una es una actividad SCORM que habla de este capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es el del balance general comparativo. Y la otra es un foro de participación con unas preguntas muy sencillas. Si se acuerdan o si recuerdan, al principio del curso tuvimos un foro. En esta semana también vamos a tener un foro que habla del balance general y cuál es la diferencia principal con el balance general comparativo. Entonces, estas dos actividades las vamos a tener para esta semana. ¿Por qué la pusimos así? Porque esta semana es una actividad SCORE que habla del capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es un cuestionario autoevaluable, no tienen que incorporar ninguna tarea como tal. Y pues obviamente para que participen en el foro, pues son dos actividades, pero son relativamente más sencillas que incorporar una actividad móvil, ¿ok? No sé si alguien tenga algún tema respecto a estos tres puntos que vimos así de manera muy global, sino para ya iniciar con la clase y reiterarle a aquellos alumnos que vean la sesión que por favor me manden las tareas que ya incorporaron, pero que no podemos abrir los archivos. No sé si alguien tenga algún comentario, si no ya para iniciar con la clase. No se puede repetir nuestro el correo. A ver, no le escuché, señorita, discúlpeme. No sé si pueda repetir el correo, por favor. Claro que sí, mire, el correo es Israel.Quintero, que es mi nombre, Israel.Quintero, arroba ucnl.edu.mx. De hecho, hace ratito que yo vi o que me metí al correo, ya vi que ya inclusive la señorita Rocío Alelí Vitales Rodríguez, que es una persona que yo mencioné ahorita, ya por ahí me mandó su actividad. Entonces ya por favor los que falten, sí mándenmela para que no se vayan a quedar sin la calificación, ¿ok? Y reiterarles que para la próxima semana, que sí va a ser una actividad de incorporación de tarea física como tal, pues sí, no descuiden ese punto, ¿va? De que no me vayan a mandar el archivo con algún carácter especial o con la letra N, ¿ok? Israel.Quintero@ucnl.edu.mx, ¿ok? ¿Alguien más? El foro, ahí viene, ya está programado, es un foro que habla, son tres preguntas muy sencillas que hablan de lo del balance general. Si usted se mete al foro, va a estar disponible del día de hoy y hasta el próximo domingo 2 de julio. Y es un foro muy sencillo, creo que son tres preguntas las que ahí proyecté para que ustedes contesten de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada y a lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Sí está más o menos claro? Sí, Yania, está correcto, ¿estamos claros? Ok, bueno, si ya no hay ninguna otra duda, así adelante. No, bueno, vamos a iniciar con la clase. Nada más, por favor, confírmenme si ven la presentación, la cual por ahí ya les compartí en la plataforma para iniciar con la sesión. Sí, sí se ve. Sí, Ok, apareció maestro. gracias. Vamos a dar inicio. Si recuerdan la clase pasada, previa a lo que viene siendo el examen parcial, que reitero va a estar abierto hasta el próximo lunes, hablábamos de un tema que era el balance general, que como mencionamos en su momento era o es un estado financiero básico dentro de lo que viene siendo la información financiera de las empresas,
que nos dice o nos da un panorama o nos da una radiografía de cómo está la situación de una empresa en un periodo determinado. Obviamente hicimos por ahí remembranza que el balance general se comprendía de todas las cuentas de activo, pasivo y capital, que no son otra cosa más que nuestros bienes y derechos en una confronta contra nuestras deudas y obligaciones, y el resultado pues en nuestro patrimonio. O sea, es una diferencia aritmética de restar todas las cuentas de pasivo de nuestras cuentas de activo, y que obviamente eso es lo que tenemos como saldo o como capital contable. Mencionamos que dicho capital contable se compone de las aportaciones de los socios y de las utilidades o pérdidas que tengamos durante los siguientes ejercicios o en los ejercicios dentro de lo que viene siendo el estado de resultados, que terminando esta clase del día de hoy, ya la próxima semana vamos a entrar de lleno con lo que es el estado de resultados o el segundo estado financiero básico dentro de la contabilidad. El día de hoy vamos a darle seguimiento a este capítulo anterior donde veíamos el balance general, pero haciendo referencia al balance general comparativo. Voy a mencionarlo así de manera muy macro, es un tema relativamente muy sencillo, solo que a diferencia del balance general normal o que nosotros vimos en la clase pasada, el balance general comparativo no es otra cosa más que una confronta de un balance inicial y un balance final. En la práctica, generalmente cuando la información financiera se presenta al grupo directivo o a la gente que es encargada de que tiene que tomar decisiones con la información financiera, generalmente los balances generales, y que inclusive también no vimos ese capítulo como tal dentro del programa, pero también es importante mencionarlo. Ahorita vamos a hacer referencia al balance general comparativo, pero también, aunque no lo vamos a ver como tal, también existe el estado de resultados comparativo. Nada más vamos a ver en la siguiente clase el estado de resultados, pero también es importante que así como se compara la situación financiera de un periodo contra otro, también se pueden comparar los resultados o las ventas o los ingresos o los costos que tengamos de un periodo contra otro en el estado de resultados. Pero en este curso nos vamos a buscar directamente el balance general. Entonces, el balance general comparativo no es otra cosa más que, reitero, la confronta de la información financiera de un balance de un periodo contra otro. Y les comentaba que en la práctica generalmente se utilizan periodos móviles o años móviles o trimestres móviles o periodos que tienen que ver con una comparación referencial similar. Un ejemplo muy sencillo: si nosotros vemos nuestra información financiera de manera mensual, pues vamos a presentar, por ejemplo, el balance general del mes de junio, por poner un ejemplo. Se presenta en el mes de julio, y luego en el mes de agosto vamos a presentar el del mes de agosto. En el mes de septiembre vamos a ver el de agosto, pero podemos hacer una comparación del mes de julio contra el mes de agosto para ver cómo sufrieron alteraciones las diferentes cuentas que integran el balance general, y que obviamente esas alteraciones o ese movimiento de cuentas hace que nuestro capital aumente o disminuya dependiendo de la complejidad, del volumen de operaciones y reitero, de todas las operaciones que haya tenido la empresa en un periodo determinado. Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque reitero, así como se puede comparar un mes contra otro, hay veces que podemos comparar el mismo mes pero de diferente ejercicio. Por ejemplo, si ahorita en el mes de julio eh, vamos a ver, eh, no sé, el mes de junio, pues también podemos tomar como referencia el mes de junio, pero del 2022. Es decir, podemos hacer comparaciones del mismo mes, pero con un ejercicio pasado. Podemos hacer comparaciones de un mes con el mes inmediato anterior al que estamos presentando, como el ejemplo de junio y mayo. O obviamente podemos hacer comparaciones de inicio de ejercicio y al final del ejercicio, como comenta aquí un alumno. Es una información histórica, pero que a final de cuentas, conforme vamos avanzando en la experiencia que tengamos en el negocio, en la experiencia que tengamos como contadores, administradores, pues obviamente vamos a saber qué hacer con esa información financiera. Ahorita vamos a mencionar de manera muy macro unos ejemplos, pero muy sencillo. Vamos a suponer que yo tenga en mi saldo de clientes en el periodo en que estoy comparando, por decir, en el mes de junio, traigo un saldo de clientes de 2 millones de pesos. Y en lo que viene siendo
en el mes de mayo traigo 500,000 pesos, probablemente, ¿qué es lo que me dicen esas cuentas cuando haga mis referencias? Pues que obviamente va a aumentar mi capital como tal, porque tengo más cuentas por cobrar, tengo más activos. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista financiero, pues a lo mejor yo diría que mi flujo en cuestión de efectivo disminuyó, porque a lo mejor pues no he cobrado o la cobranza no se ha hecho de manera efectiva, y ahí tendríamos que analizar si el flujo de la operación desde el punto de vista efectivo está siendo correcto, si las condiciones de crédito que le estamos dando a los clientes son las correctas, y obviamente pues tomar acciones respecto a eso. Probablemente sí tengamos muchos activos, pero no tengamos la liquidez para hacer frente a nuestros compromisos. Si tengo, por ejemplo, más movimiento, más saldo en la cuenta de mercancías, pues significa que a lo mejor no estoy moviendo de manera constante esa mercancía, y que de acuerdo a lo que yo necesito, pues necesito darle una salida rápida para poderla convertir en efectivo. Si aumenté la cuenta de proveedores de un mes contra otro, pues probablemente haya tenido que endeudarme porque necesitaba comprar mercancía a crédito, etcétera, etcétera. Ahí hay un sinfín de operaciones que nos van a decir por qué aumentó o disminuyó cada una de las cuentas. Para eso precisamente se hace la comparación de los estados financieros. Reitero, en este caso vamos a hablar del balance, pero también se puede hacer en referencia al estado de resultados. ¿Ok? Dicho esto, y ahorita lo vamos a mencionar de manera progresiva, vamos a iniciar. Es un tema muy sencillo. Vamos a ver el balance comparativo y qué nos dice, qué es lo que conocemos como el balance general. El balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial, es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Ya mencionamos también en clases pasadas que la información financiera que se plasma en el balance general nada más es válida a la fecha en la que se presenta dicha información o a la fecha en la que se formula el balance. ¿Por qué? Porque hay operaciones que por sí solas pueden hacer que conforme pase el tiempo, pues ya no sean los mismos saldos de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro. Y obviamente, pues que aunque no ten, eso es en el caso de que no tengamos operación, como en el caso de las depreciaciones, comisiones bancarias, etcétera. Pero también, pues obviamente nada es estático. Lo que es, sobre todo en la información contable y en la información financiera, lo que es o la información que se presenta ese periodo, pues a lo mejor la semana ya cambia porque ya hubo ventas, ya hubo ingresos, ya hubo costos, ya hubo venta de mercancía, ya hubo compra de mercancía, ya se tuvieron que pagar gastos de operación, eh, ya se tuvieron que amortizar tanto pasivos diferidos como activos diferidos, ya se tuvo que haber depreciado los activos fijos, ya pudieron haber habido aportaciones de capital para incrementar nuestro capital social, o que los socios tengan que invertir debido a los análisis que hayan hecho de la información financiera. Entonces, por eso es que es válido solo a la presentación o a la fecha en la que se formula dicho balance, y que, como ya mencionamos, viene en la parte de arriba en lo que es el encabezado del balance general. El balance general muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y las obligaciones o activos y pasivos formados de una entidad. Para hacer el registro en el balance general se debe de empezar por el activo, el cual debe de registrarse en orden de su disponibilidad, que ya lo mencionamos también, en circulante fijo y diferido, y los pasivos atendiendo a su exigibilidad, también en circulante fijo y diferido, que ya lo vimos en el capítulo 3 y capítulo 4 del curso, y el capital contable de dicha fecha, que no es otra cosa más que la diferencia aritmética entre ambos. La situación de una entidad se advierte por medio de la relación que hay entre los recursos que integran la sociedad o la empresa y las obligaciones que también forman parte de la misma. Reitero, es la confronta entre ellos dos. El balance general debe de presentarse a una fecha determinada, por lo menos anualmente o al término del ciclo normal de operaciones de una entidad. Cuando este sea mayor a un año, esto debido a que los saldos de las cuentas cambian de un día a otro. Y aquí ya lo reitero, también lo hemos mencionado en varias ocasiones. Nosotros, cuando estamos en la práctica, no podemos esperarnos un año a presentar la información financiera, porque nosotros tenemos que tomar decisiones de manera constante. Hay diferentes factores
que afectan la operación de una empresa. Hay factores económicos, hay factores climáticos, hay factores de casos fortuitos o fuerza mayor. Y vamos a poner muy claro unos ejemplos así muy sencillos. Si por ejemplo nosotros vamos a suponer que nos apalancamos mucho con nuestro socio comercial, que son los proveedores, para poder adquirir mercancía, y esa mercancía la adquirimos en el extranjero y obviamente la tenemos que liquidar en una moneda distinta al peso, como es el caso del dólar. Vamos a suponer que la traigamos de Estados Unidos o de otra parte, pero que la operación sea en dólares americanos. Pues obviamente, ¿qué pasa si las cuestiones macroeconómicas del país hacen que nuestra moneda se devalúe? Vamos a tener un impacto realmente grande en lo que viene siendo nuestras cuentas por pagar en el corto plazo, porque vamos a tener que desembolsar más de nuestro recurso para poder hacer frente a esos compromisos, sobre todo si no contamos en nuestro balance general con una cuenta en el extranjero o con un saldo en dólares, perdón, para hacer frente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a tener que adquirir una moneda diferente a la del peso a un costo mayor, y eso, que también reitero, lo vamos a ver en el balance, en el estado de resultados y sobre todo en el curso de contabilidad 2, pues va a hacer que tengamos una pérdida cambiaria, que es un gasto financiero. Entonces, ese factor macroeconómico por los incrementos en las tasas de interés, por el encarecimiento en la materia prima que adquirimos o en las mercancías que adquirimos para poder vender, va a hacer que nuestra toma de decisiones sea diferente. Entonces no nos podemos esperar a un año. Y generalmente la revisión de la información financiera, tanto de los resultados que plasmamos en el estado de resultados, como la situación financiera de la empresa que vemos en el balance general, la vemos en la práctica de manera mensual, y en base a eso vamos haciendo nuestras comparaciones y vamos tomando decisiones. También, como tal, dentro de la información financiera existe otro reporte que se conoce como estado de flujo de efectivo, que aunque todavía no es considerado como tal un estado financiero, sí es un reporte que nos dice en qué se nos han ido los recursos de una empresa en un periodo determinado, es decir, qué ingresó y qué salió de dinero y cómo cuadramos nuestro saldo inicial con nuestro saldo final. Pero reitero, eso también es un tema más adelante que lo vamos a mencionar, que aunque no viene en el curso, sí es importante que ustedes lo conozcan. Otro ejemplo que tenemos, y yo creo que fue el más sonado, ahora con lo del tema de la pandemia, pues nadie nos esperábamos que íbamos a tener una cuestión de salud mundial, que obviamente afectó las diferentes operaciones de todas las empresas. Lo vimos en México, lo vimos en muchas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en México no es un tema político, pero sí hay que decirlo, no hubo mucha ayuda o mucho subsidio por parte del gobierno hacia las empresas para que con la pandemia, no digamos que se condonaran impuestos, pero sí que de alguna u otra manera se prorrogaran, hubiera ciertos estímulos para que las empresas no quebraran. Entonces, imagínense si nos esperamos un año en plena pandemia para revisar la información financiera, pues obviamente de por sí muchas empresas tuvieron que cerrar, porque pues obviamente no había actividad económica entre proveedores y clientes. Pues obviamente eso también son factores externos que ayudan o que coadyuvan o que impactan a lo que viene siendo la operación de las empresas. Entonces no podemos esperarnos mucho o un año para poder hacer revisiones de nuestra información financiera. Entonces por eso constantemente estamos revisándola, y en el caso específico del balance general, con más ímpetu lo tenemos que estar viendo de manera mensual, que reitero es la forma más común en la que se revisa la información en la práctica contable, en la práctica financiera o administrativa, para tomar decisiones de manera correcta. ¿Ok? Balance comparativo es el documento, como ya lo vimos o como ya lo mencionamos de manera muy general, que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, pasivo y capital de las operaciones efectuadas de una empresa, de una entidad económica, de un negocio, durante un periodo de tiempo. Reitero, cuando hablamos de un periodo, puede ser un periodo, si lo vemos técnicamente o fiscalmente, un periodo es un mes. Si lo vemos en cuestión lineal, pues puede ser un periodo de un año, pero cuando hablamos de un ejercicio, estamos hablando de un año calendario, ¿ok? ¿Qué nos dice o qué nos regula en la parte contable? La NIF A7 establece con respecto a la presentación de los estados financieros en forma comparativa.
estado de resultados y balance general. Reitero que aquí vamos a ver solo balance general, que las notas deben presentarse de forma comparativa con el periodo anterior. Esto de la información comparativa, sobre todo, no digo que las empresas pequeñas o micro no lo hagan, pero generalmente esto ya lo hacen más empresas de manera muy globales o medianas a grandes, porque obviamente también es mayor el volumen de operaciones y lo que está en juego en la toma de decisiones, ¿verdad? Sin decir que las empresas pequeñas no lo hagan, ¿ok? Y aquí tenemos unas diferencias. Obviamente, si aquí es un ejemplo muy sencillo, si comparamos lo que viene siendo un balance inicial con un balance final, vamos a ver esas diferencias. Hay diferencias positivas y hay diferencias negativas. Aquí lo ponemos de manera muy sencilla. Por ejemplo, este balance general o balance inicial, vamos a suponer que es el ejercicio X contra el ejercicio Y o el A contra el B. Si se fijan, por ejemplo, aquí en la caja, en el inicial tenemos un saldo de 100,000 pesos y en el final tenemos un saldo de 150,000 pesos. ¿Qué significa? Que nuestra diferencia es positiva. ¿Por qué? Porque nuestra cuenta de cajas aumentó, es decir, pasó de 100 a 150,000 pesos. En el caso de las mercancías tenemos un saldo en el balance o saldo inicial de la cuenta de mercancías de 600,000 y en el balance final tenemos un saldo de 560,000. ¿Qué significa? Que aquí disminuyó esta cuenta. Si esas fueran las únicas dos cuentas que tenemos en el balance general, si sumamos o si comparamos el balance inicial, el total del activo de 700 contra el balance final, que es de 710, tenemos una diferencia global en el activo positiva de 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos 50,000 positivos y 40,000 negativos, lo que hace que tengamos un incremento en activo de 10,000 pesos. En el caso de los pasivos, si se fijan, tenemos 300,000 pesos de lo que viene siendo el saldo de proveedores y tenemos un saldo final de 250,000 pesos. Disminuyó nuestra cuenta de proveedores en 50,000 pesos. Si vemos los acreedores de 200 a 210,000, aumentó en 10,000 pesos, o sea, un incremento. Si lo vemos desde el punto de vista, ahora sí que ya neto, tuvimos, a diferencia del activo, cuando aquí cuando la diferencia es negativa, es a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque el saldo de la cuenta de proveedores disminuyó. ¿Y qué significa? Que si disminuye un pasivo, que va a aumentar nuestro capital porque estamos disminuyendo deuda. ¿Ok? Y aquí en el caso de los acreedores aumentó. Entonces, si lo vemos de manera lineal, 50,000 menos 10,000, tenemos un incremento de 40,000, o sea, una disminución de nuestras deudas en 40,000 pesos. Ahora sí que si lo vemos sumando, tenemos un incremento en activo de 10,000, un incremento en bienes de 10,000 y una disminución de deudas en 40,000. El total del capital contable es de 50, porque aquí se suman. Si se fijan, tenemos un capital contable, un total de pasivos de 500 contra 460, disminuyeron nuestras deudas en 40. 40 más 10 son los 50,000 pesos, que es la diferencia entre el capital contable inicial, que en este caso es de 200, contra los 50,000 que incrementó nuestro capital contable en comparación con el inicial. Obviamente, para hacer todo esto, aquí lo estamos poniendo de manera muy lineal, muy sencilla, para que sea entendible desde el punto de vista didáctico. Se tienen que llevar a cabo el registro de todas las operaciones contables en un periodo. Más adelante, en el curso de contabilidad 2, cuando hablemos de lo que viene siendo los libros de contabilidad, cuando veamos lo que viene siendo las operaciones o veamos la primera práctica de contabilidad, o inclusive en este mismo curso, cuando veamos el capítulo número 10 que nos habla de la cuenta, movimientos y saldos, vamos a entender por qué aparecen estos movimientos. Reitero, estos movimientos son saldos de nuestras cuentas T, de nuestros esquemas de mayor, y que obviamente cumplen con la regla de la partida doble, que la regla de la partida doble es la forma en la que nosotros registramos todas las operaciones contables a través de los denominados asientos de diario. Esos asientos de diario ustedes los ven, los que ya han tenido la oportunidad de eh, trabajar o que tienen algo de conocimiento técnico en la práctica, se registran en algo que se llaman pólizas de diario. Y reitero, en el curso de contabilidad vamos a ahondar un poquito más en eso. ¿Ok?
Hasta ahorita alguna pregunta de lo que estamos viendo, por favor, con toda confianza, sino para continuar con la clase. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, gracias, muy amable. Vamos a continuar, les digo, es un tema relativamente sencillo, es darle continuidad a lo que es el balance general, pero ahora en forma comparativa. El capital, aumentos del capital contable. Prácticamente, para hacer una referencia o mencionar como ejemplo cuáles son las alteraciones que sufre el capital contable, pues obviamente tendríamos que entender que viene de lo que viene siendo todas las operaciones que ya mencionamos ahorita, que son todas las modificaciones que sufren las diferentes cuentas de activo y pasivo para que esto se modifique. Obviamente, si nuestro balance inicial es igual a nuestro balance final, pues vamos a tener diferencias ceros y el balance, el capital contable no va a tener alteraciones, pero sin embargo vamos a mencionarlo. El capital contable aumenta cuando la empresa percibe ingresos o cuando recibe aportaciones de capital. Ojo, ¿cómo percibimos ingresos? Los ingresos pueden ser a través, o más bien dicho, son a través del estado de resultados, a través de las ventas. Cuando nosotros hablemos en lo que viene siendo, cuando hablemos de ventas, es cuando estamos hablando, es lo mismo que un ingreso, nada más que las ventas así las conocemos en la contabilidad, pero cuando decimos ingresos, la ley del impuesto sobre la renta no habla de ventas, habla de ingresos, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo aumento mi capital? Aumentando mis ingresos, aumentando mis ventas, o cuando de alguna otra manera sufren alteraciones las diferentes cuentas, o cuando también los socios hacen aportaciones del capital social, que ya mencionamos en clases pasadas que el capital social es lo que suscriben y pagan los socios que constituyen un negocio y que se les conoce como socios accionistas, y que por eso capital ellos obtienen unos títulos que se llaman acciones, por los cuales esperan obtener una utilidad que en el ámbito contable o administrativo se le conoce como dividendos, que es la utilidad de su inversión. Es decir, inversión, obtengo utilidad. Si lo queremos ver así, los socios tienen sus acciones y van a obtener dividendos. ¿Ok? ¿Qué son los ingresos? Son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la empresa. Ahorita es importante que conozcan los conceptos, pero ya cuando veamos el estado de resultados vamos a hacer el match con el balance general para que les haga juego y no se confundan con el tema. Cuando hablemos de ingresos es lo que viene en el balance general, en el estado de resultados, y cómo nos impacta nuestro capital contable. ¿Qué son las aportaciones adicionales de capital? Bueno, perdón, los ingresos son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la empresa. Es lo que yo compro, yo me dedico a comprar y vender, no sé, termos de aluminio. Entonces yo voy a ir con mi proveedor a comprarles, si los voy a adquirir de manera a crédito para poder revender. Yo registro eso dentro de mi contabilidad, yo le debo, voy a tener una mercancía y se la voy a deber a un proveedor. Pero esa mercancía yo no me voy a quedar con ella, yo la tengo que vender y generar una utilidad. Y para poderla vender tengo que hacer una factura, que ahorita son electrónicas y se les conoce como CFDI o comprobante fiscal digital por internet, que es lo que les mencionaba, que ahorita el SAT nos regula todo. Y tengo que registrar esa venta o esa factura. Cuando yo registro esa factura en mi estado de resultados, en ese momento yo ya hago una afectación al capital contable porque estoy recibiendo ingresos, que es una de las cosas por las cuales aumenta el capital contable. ¿Ok? ¿Cuáles son las aportaciones adicionales del capital? Son las entregas en efectivo o en especie. Aquí también es importante hacer una pausa, nomás como cultura general. Cuando dos o más socios se reúnen para constituir una empresa, obviamente hay maneras de participar en lo que viene siendo la aportación del capital social. Una puede ser en efectivo y otra puede ser en especie. En especie puede ser a través de conocimiento técnico o puede ser a través de una aportación de una maquinaria, etcétera, etcétera. Pero todo eso tiene que quedar bien plasmado en el acta constitutiva, ¿ok? O sea, pueden hacerse aportaciones, reitero, tanto en efectivo o en especie, y esas aportaciones adicionales son las que hace el inversionista socio
inversionista socio o accionista para incrementar el capital propio en el caso de que sea una persona física, o la que hacen los socios para aumentar la inversión original del capital social que constituyen una persona moral o una empresa, que para el caso de nuestro curso nos vamos a abocar mucho a la contabilidad comercial, y en el ejemplo más sencillo que vemos en una de las formas de constituir una empresa, que es la sociedad anónima de capital variable, que es la más común que vemos y que está constituida o está considerada dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Los aumentos de capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones de capital aumentan o disminuyen el pasivo. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Dice, se cobraron en efectivo rentas por valor de 60,000 pesos. Aquí, perdón, de 40,000 pesos. Hubo un aumento en el activo porque vamos a cobrar en efectivo el valor de una renta, suponiendo que el ingreso de nuestra empresa tengamos, uno de los ingresos sea las rentas, y va a aumentar nuestro capital por los ingresos que tengamos en el estado de resultados en 40,000 pesos. A un proveedor se le pagó el adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. Vamos a disminuir proveedores por 50,000 pesos y vamos a ganar en capital por los ingresos que tenemos por esas comisiones ganadas. Y el capital social, el propietario de la entidad incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. Simplemente le aumentamos a caja y obviamente por 30,000 pesos que ese socio aumentó como una aportación de capital. ¿Ok? Disminuciones del capital contable. Ahora, ¿cómo disminuye nuestro capital contable? Disminuye cuando la empresa causa egresos o cuando acepta reducciones de capital. ¿Cuándo genera egresos? Ingresos son las ventas y los egresos son los gastos y los costos en el estado de resultados. Los costos tienen que ver con la compra de mercancía o con el giro principal de la empresa, y los gastos se refiere a todos aquellos gastos tanto operativos como financieros que tiene que llevar a cabo la empresa para poder operar. Como caso específico, en el caso del costo, podemos tomar en cuenta la compra de mercancías, que reitero, en el otro tema lo vamos a explicar más a detalle. Y en el caso de los gastos, tenemos gastos administrativos y de venta. Gastos de venta puede ser el mantenimiento del equipo de transporte, gastos de administración puede ser el pago del teléfono, gastos de administración puede ser, no sé, los sueldos de la gente administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los egresos que se constituyen dentro del estado de resultados y hacen que nuestro capital contable disminuya. Y las reducciones de capital, como su nombre lo dice, es cuando se van a hacer disminuciones al capital social que han aportado los socios, que generalmente siempre hay más aportaciones que reducciones, pero también se puede dar el caso. Como teoría tenemos que los egresos son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la empresa, que es lo que les mencioné ahorita, y las reducciones de capital son los retiros en efectivo o en especie que hace el inversionista, socio o accionista para reducir su capital propio, o los que hacen los socios para disminuir la inversión original que han hecho en el capital social. Las disminuciones del capital social, del capital contable, se originan tanto en los egresos como las reducciones del capital social. Y aquí vemos otro ejemplo. Se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. Vamos a disminuir nuestro activo, lo que va en caja, lo que hace que disminuya nuestro capital por los egresos, que en este caso es el consumo de energía eléctrica, el consumo de la gasolina, el consumo del teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Suponiendo que fuera un gasto operativo, ¿va? El servicio telefónico, o sea, que ascendió a 10,000 pesos y que se quedó a deber. Aquí, a diferencia de que se pagó en efectivo, si se fijan, aquí nosotros tenemos que registrar ese pasivo. Cuando nosotros al final de un periodo, vamos a poner que sea junio, ya nos llegó nuestro recibo telefónico, pero lo tenemos que pagar hasta el 15 de julio, por poner un ejemplo. Podemos provisionar para ver reflejado que ya ejercimos, que tenemos que a la fecha en la que presentemos el balance tenemos una cuenta por pagar dentro de la cuenta de acreedores por 10,000 pesos. ¿Por qué en acreedores y no en proveedores? Porque acuérdense que la cuenta de acreedores es donde registramos todo lo que le debemos a personas distintas, que sea diferente a la compra de mercancía.
¿ok? Son todos aquellos acreedores, no es como los proveedores, que ahí sí forzosamente tenemos que registrar tanto la materia prima como las mercancías que compramos para producción o para venta. Y obviamente va a disminuir en nuestro estado nuestro capital porque vamos a registrar contra el gasto ese pasivo. Si lo quisiéramos ver como un asiento contable, así de manera muy macro, es cargo a gastos de operación, vamos a suponer que sea de administración, por 10,000 pesos con abono a proveedores. Estamos afectando nuestros resultados en nuestros gastos o egresos y va a hacer que nuestro capital disminuya. ¿Ok? Te reitero, vamos a ver ejemplos más adelante en el siguiente capítulo. Y el propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías por 40,000 pesos. Simplemente, sabes que me voy a llevar tantas mercancías, disminuye el activo, baja mi capital contable. Obviamente, todos estos son asientos de diario que se tienen que registrar en la contabilidad, ¿no? Al igual que el balance general que ya vimos en el capítulo anterior, el balance general comparativo tiene también un encabezado donde tiene que venir el nombre o razón social o denominación de la entidad. Tiene que hacer mención que es un balance general y la fecha en la que se practica dicho balance general. Tiene un cuerpo con todas las cuentas que integran el activo, pasivo y capital contable, tanto del balance inicial como del balance final, y también debe de ser firmado, tiene un calce o un pie por el propietario o funcionario autorizado y firma del contador que lo elabora, que si lo vemos de una manera muy macro, pues sería este balance general. Aquí nada más tendría que decir balance general, la competitividad de SADSV al 31, al 30 de junio del 2023. ¿Ok? Y obviamente esto es el cuerpo y aquí abajo tiene que venir al calce quién lo autoriza y quién lo preparó. ¿Ok? ¿Qué más? En el balance comparativo se emplean 4 columnas para anotar las cantidades de las cuentas y sus variaciones. Obviamente, este balance comparativo, digo, esto es una forma de presentarlo y generalmente es la que se utiliza, y obviamente cada empresa le da su formato, le da su estilo y les pone sus notas aclaratorias, como mencionaba, o sus notas analíticas, como lo menciona la NIFE A7. Es decir, que nosotros tengamos que decir, por ejemplo, la cuenta de banco se compone de los diferentes saldos siguientes. En Banamex tengo tanto, en Banorte tengo tanto, etcétera. La cuenta de clientes está constituida por estos clientes, los cuales tienen una antigüedad de tanta periodicidad, y ahí en base a eso, por ejemplo, si aumenta la cuenta de clientes, pues ver si no hay un atraso en el pago de los clientes o ver qué se va a hacer para recuperar ese saldo, ¿va? Si vamos a ver cuentas de proveedores, a quién le debemos, cuánto tiempo tenemos sin pagarle, esas cuentas por pagar, etcétera. Pero esta es la forma, perdón, este es el balance general comparativo con esas 4 columnas. Aquí dice que 4 columnas porque anteriormente, reitero, la contabilidad se llevaba de manera manual. Obviamente ahorita tenemos una infinidad de paquetes, tanto administrativos como contables, que nos ayudan a tener una contabilidad más en forma. Si tuviéramos que llevar la contabilidad, sobre todo empresas muy grandes, de manera manual, pues no sería posible, porque algo que debemos entender, sobre todo los que están en informática, es que la información fluye con una rapidez, ahora sí que muy rápida, y lo único constante es el cambio, y lo que era válido hasta hace un día, a lo mejor ahorita ya no lo es. Pues si tuviéramos que hacer la contabilidad de manera manual, pues imagínense, tendríamos que tardarnos mucho tiempo en procesar la información, y para eso existen estos software que también los vamos a ver cuando veamos el tema de libros de contabilidad en el curso siguiente. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería lo que traemos o lo que es importante que ustedes conozcan respecto a este capítulo que habla del balance general comparativo. Entender que al igual que el balance general tiene los mismos elementos que lo componen, solo que se hace referencia de un balance inicial contra un balance final, o de un periodo contra otro periodo, y que obviamente la finalidad de este balance general comparativo es que la toma de decisiones sea más acertada, hacer uso con la información que emana de las diferentes alteraciones que sufran tanto los aumentos como las disminuciones del capital, hacer uso de esa información correcta, o interpretarla sobre todo de manera correcta, para tomar decisiones que vayan en pos del beneficio de la empresa. ¿Ok? No sé si alguien, por favor, tenga algún comentario, alguna duda de este capítulo. Por favor, con toda confianza, háganmelo saber.
para comentarlo, y si no, para ya dar por terminada la clase y cerrar la sesión del día de hoy. ¿Algún comentario, alguna duda? Sin duda. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, por favor? ¿No? Bueno, si no existe ninguna duda, ningún comentario, les agradezco a los alumnos que se conectaron el día de hoy a la clase. Reiterarles que el examen parcial todavía va a estar disponible esta semana y hasta el próximo lunes 3 de julio. Les voy a encargar mucho, por favor, su actividad o sus dos actividades para esta semana, que es el cuestionario SCORM autoevaluable, que habla de este punto, de este capítulo número 7, y su foro de participación. Ok, a los alumnos que mencioné en la clase, por favor, mándenme sus tareas, como quiera mañana lo vuelvo a recordar para que por favor no se les vaya a pasar. Y pues bueno, agradecerles nuevamente, nos veríamos el próximo lunes 3 de julio a las 21 horas para continuar con el curso de contabilidad, donde vamos a ver, si mal no recuerdo, ya el capítulo 8 y capítulo número 9, que viene siendo el estado de resultados y las cuentas que integran este estado de resultados, y cómo lo vamos a empatar, o cómo tiene relación la utilidad o la pérdida que se determina en ese estado de resultados con el capital contable que se presenta en el balance general. Les agradezco mucho su participación, no duden en mandarme mensajes. Sé que ahorita algunos, sobre todo los que traían dudas en las tareas, hemos batallado un poquito ahí para contestar por lo nuevo de la plataforma, pero generalmente les contestamos en tiempo y forma para que no se atrasen. Sigo a sus órdenes a través del botón Contacta a tu tutor, y nos veríamos la próxima semana. Ok, que tengan muy buenas noches y nos vemos el lunes 3 de julio a las 9 de la noche. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego. Buenas noches, maestro. Buenas noches, gracias a todos los que se conectaron.